y por lo tanto él, que no tiene por qué ser ni más ni menos socialdemócrata, nos va a ilustrar con su buen hacer y con su obra escrita, porque tiene libros, artículos escritos. Yo no voy a leer el currículum de Ángel Gómez de Ágreda, de otras razones, porque es muy conocido no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en términos generales en la opinión pública, y especialmente ha salido, como sabéis, en televisión, tiene publicaciones que nos plantean serios retos de cara al futuro, no solamente éticos, como nos plantea ahora la Fundación Socialdemócrata, sino de todo tipo. Quiero darle la palabra para hacer una breve introducción a Félix González Argüelles, a quien se oirá mejor, y yo voy a estar pegado con mi ordenador que tengo aquí, tomando notas, como siempre hago. Les tengo que confesar que cada vez que escucho a Ángel Gómez de Ágreda, tomo nota que luego utilizo citándole, evidentemente otras veces se me olvida citarle, pero citándole. Yo os recomiendo a todos los que estáis aquí, que no sois pocos, que sois muchos. Está Ignacio Urquizu, alcalde, Sandra, bueno, muchos, no quiero citarlos a todos, Soraya, bueno, sois muchos, unos a través de este enlace y otros a través de las redes sociales. Lo que sí es verdad es que os recomiendo, que era lo que os quería decir, que toméis papel y lápiz, o por lo menos ordenador, como es mi caso, porque escuchar a Ángel Gómez de Ágreda es acabar tomando nota. Y para evitar, salvo que lo deseéis, volver a escucharle en una grabación que publicaremos como Fundación Socialdemócrata, pues yo recomiendo tener papel y bolígrafo. La primera vez que escuché a Ángel Gómez de Ágreda no llevaba papel y bolígrafo y me arrepentí. Por lo tanto, yo os recomiendo, mientras le escucháis, tomar buena nota de lo que dice, que es siempre muy interesante. Dio una conferencia para la Asociación Española de la Singularidad y dejó a todo el mundo boquiabierto. Bueno, pues nada, que después de esta presentación, la verdad es que le he puesto el listón un poco alto, pero él es capaz de sobrevolar cualquier texto. Le paso la palabra a Félix González Argüelles, compañero, amigo y miembro de la Fundación Socialdemócrata. Gracias, Antonio. Yo voy a intentar ser lo más breve posible en la introducción, porque además este es un tema complejo, peliagudo, es un tema de máxima actualidad y, por lo tanto, yo estoy esperando con ansia lo que nos pueda decir Ángel. Como bien ha dicho Antonio, esta es la primera conferencia que hacemos en este año, y es una conferencia pues muy interesante porque, claro, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de información, de todo lo que tiene que ver con la robotización, con Internet, con la libertad, con la privacidad, con cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar nuestra sociedad, pero también cuáles son los riesgos que tiene todo este tipo de cuestiones si no se controlan adecuadamente y si no vemos cuáles son las debilidades que nos pueden llevar, ¿no? Yo tenía aquí apuntadas algunas cosas de cuestiones que he leído y he visto sobre Ángel, sobre su famoso libro, y claro, me ha llamado poderosísimamente la atención conceptos como la privacidad, conceptos como esa famosa película americana en la que desde unos satélites nos vigilaban a la gente y estábamos absolutamente controlados. ¿Qué riesgos puede tener todo esto? Y una parte que yo creo que como Fundación Socialdemócrata nos debe de importar mucho, que es todo lo que tiene que ver con todas estas nuevas herramientas y oportunidades de futuro y la ética. Es decir, los valores, la ética, cómo esto nos puede cambiar nuestra manera de enfocar la vida y la realidad y sobre todo, cómo puede afectar también a todo lo que es el desarrollo del empleo futuro, de las nuevas oportunidades de trabajo. Es decir, todo es un mundo bastante complejo, con bastantes aristas. No hay probablemente una sola verdad. Y bueno, yo voy a darle ya la palabra a Ángel para que nos ilustre. Sobre las 8:10 aproximadamente, o si él acaba antes, incluso antes, abriremos un turno de palabra. Ya sabéis que me las podéis mandar o bien escritas a través del chat, o si no, luego iremos dando la palabra a la gente que la solicite. Por lo tanto, Ángel, bienvenido y estamos en tus manos.
Pues muchísimas gracias tanto a Antonio como a ti, Félix, por la presentación. La verdad es que espero estar a la altura de lo que ha estado comentando Antonio. No sé si estáis viendo ya la presentación. Debería ser pues la carátula de difusión que habéis hecho de la conferencia. ¿Confirmáis, por favor, si la veis? Se ve perfectamente. Sí, se ve bien. Sí, yo perfectamente. Ahora de lo que se trata es de... Aquí, vale. Bueno, pues eso, vamos a hablar de ética para autómata. Pretendía ser un remedio del libro de Aristóteles, ¿no? Ética para Nicómaco. En este caso, la ética que necesitamos es una ética no para autómatas, sino para los que vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial empieza a jugar un papel realmente importante. 4 cosas sobre mí. Soy compañero en el Ejército del Aire de alguno de aquí, de más de uno de vosotros, y estoy ahora mismo haciendo precisamente mi tesis doctoral sobre la ética de la inteligencia artificial. En realidad, un poco más de lo que voy a hablar ahora, la ética de ese entorno híbrido entre un mundo cognitivo y un mundo físico en el cual estamos viviendo. Eso se recoge en mi libro, Mundo Orwell. De alguna manera, el mundo Orwell es ese mundo en el cual nos hemos metido, que estamos a caballo, con un pie en el mundo de la tecnología y con otro pie en el mundo físico, con sensores en el mundo de la tecnología y sentidos en el mundo físico. Ahora ya no solamente nos llega información de lo que vemos, tocamos, olfateamos, gustamos, oímos, sino también de lo que nos dice nuestro teléfono, de lo que nos dicen las cámaras, de cómo interpretan las máquinas la realidad que nos están presentando. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de robótica, por lo menos a los de mi generación, lo primero que se nos viene a la mente es el HAL 9000, ¿no? De 2001, el espacio. A los que vienen un poco después, pues se les viene a la cabeza Terminator, pero en realidad creo que es mucho más peligroso el entorno en el cual están alterando la verdad que aquel en el cual te pueden estar amenazando físicamente. Lo que pasa es que resulta mucho más evidente el peligro que tiene un arma que el que tiene pues un asistente virtual, por ejemplo. Y sin embargo, decía Unamuno, por ejemplo, que para él era primero la verdad que la paz. Porque sin verdad, sin poder ejercer un juicio, no puedes ejercer la libertad. Sin saber sobre qué estás eligiendo, no puedes ejercer la libertad. Y por lo tanto nuestra libertad se basa en el conocimiento de la verdad. El problema es que para muchos muchos siguen teniendo la idea de que la tecnología, de que Internet está en el mismo estado que estaba en los años 90, en el que salía la viñeta esta que decía que en Internet nadie sabe que eres un perro. Me imagino que muchos os habéis metido en los chats de la época, ¿no? En la que decías, pues hoy voy a ser una rubia despampanante, o hoy voy a tener 15 años. Y tú jugabas porque nadie podía saber que eras un perro, porque no había unos metadatos detrás que le dieran esa información. Hoy se puede saber absolutamente todo lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Hoy la información que estamos dando a los ordenadores o a los teléfonos es mucho más que aquella información que recibimos de ellos. Y por lo tanto, la información que recibimos viene muy sesgada, muy configurada por la información que tienen de nosotros y nos dan la información que creen que queremos recibir. De hecho, lo último es que en Internet nadie sabe que eres un chatbot, nadie sabe que eres un robot. Y no sé si habéis visto o habéis oído últimamente los desarrollos que hay en estos asistentes digitales que ya no son el que te contesta una llamada y te responde a unas preguntas, son los que hacen las preguntas. Y como sabéis, la inteligencia se demuestra en las preguntas que haces y no en las respuestas que das. Por lo tanto, están desarrollando la capacidad también para hacer preguntas. En el mundo en el que vivimos, en este mundo digital, lo básico, lo basic, ¿no? Sería
El Big Data, la B de Big Data, la A de inteligencia artificial, la S de la seguridad, que tiene que estar en la base de todo, el Internet de las cosas, los sensores, esas pulseras que llevamos, esos teléfonos móviles, esas cámaras de reconocimiento facial que hay en las calles, y la nube que parece esa cosa etérea y en realidad son unas grandes granjas de servidores de ordenadores que consumen aproximadamente la misma energía que consume Holanda, las granjas de servidores. Es decir, que no son una cosa tan liviana, pero todo este ecosistema que forman hace un mundo en el cual está toda nuestra información y a través del cual recibimos muchos de los datos que configuran nuestra vida, ¿no? A través de las redes recibimos unos datos con los cuales elaboramos una información que nos proporciona un conocimiento. Es decir, esos datos, esas percepciones que tenemos, que nos llegan muchas veces pues a través de las noticias que nos da un algoritmo y que generan unas emociones, a través de ellas creamos nuestra verdad. Si esa verdad no se parece a la realidad, cuanto más alejada esté, cuanto más distorsionada esté, no por el error, sino por la mentira, más lejos estaremos de conseguir la libertad. Luego, de lo que estamos hablando no es de robots asesinos, de lo que estamos hablando no es más que de proporcionar unas herramientas que preserven nuestra libertad. El mundo que estamos construyendo, que es un mundo artificial, lo que tenemos que conseguir es que sea un mundo ético, en el sentido de que siga proporcionándonos la capacidad para seguir siendo humanos. Decía Orwell que lo importante no es tanto estar vivo, como es seguir siendo humano mientras lo estás. Todos estos datos crecen de una forma exponencial. Cada minuto en Internet ahora mismo hay pues 2.700 nuevas instalaciones de la aplicación TikTok. En cada minuto se suben a YouTube 500 horas de vídeo. En cada minuto se suben 500 horas. En cada minuto se producen 41,5 millones de mensajes en WhatsApp. Es decir, es una cantidad de datos inabarcable que proporciona muchísima información a las compañías que aparecen ahí, que son las que después nos están dando a nosotros la visión del mundo que ellos quieren que nosotros tengamos. Porque los datos así amontonados sirven de poca cosa. Los que son capaces de clasificarlos, de presentarlos visualmente de una manera ordenada, son los que pueden sacarle sentido, obtener un sentido de la realidad. Y por lo tanto nos acabamos convirtiendo en esclavos de la presentación que quiera hacer cada uno. Hay dos cosas con las que se puede engañar mejor que con ninguna otras, que son con las estadísticas y con los mapas. El que confecciona el mapa, el que confecciona la estadística, puede manipular lo que hay detrás. Este mundo en el que estamos, y por eso existe esa confrontación, esa competición geopolítica entre China y Estados Unidos ahora mismo, en este mundo la inteligencia artificial sería el planeta al que vamos. El machine learning sería la técnica, el cohete que emplearemos para ir a ese planeta, para conseguir esa inteligencia artificial. El machine learning lo que hace es que los algoritmos, que las máquinas aprendan ellos solos, que les demos unas instrucciones y a partir de ahí vayan aprendiendo ellos solos, con lo cual nosotros dejamos de tener el control sobre hasta dónde han aprendido y con qué datos se han alimentado. El Big Data, esos datos serían el combustible que emplearía el cohete. Cuando hablamos de Big Data hablamos de miles de millones de datos. No hablamos del número de carnets de identidad que hay en España, no. Hablamos del número de cifras que hay en todos los carnets de identidad de España. Y las redes 5G, vuelvo a la competición entre China y Estados Unidos, serían la plataforma de lanzamiento, serían el sustento en el cual se va a plantar toda esta inteligencia artificial basada en los datos. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial, el machine learning por nosotros?
Bueno, lo tenemos en todas partes. Ahora mismo, cada vez que consultamos nuestro teléfono, bien sea para hacer una búsqueda, bien sea para mirar un mapa, bien sea para prácticamente cualquier cosa, hay una aplicación de inteligencia artificial detrás, que lo que hacen los algoritmos básicamente es discriminar, es decir, ordenar las cosas, diferenciar unas cosas de otras. El problema es cuando la discriminación que realizan no es ética o no es aquella que nosotros queríamos. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos después, como decía Félix, relativos, por ejemplo, a algunos algoritmos que se están encargando de hacer selección para puestos de trabajo. El machine learning lo que hace es explorar, encontrar patrones, diferenciar unas cosas de otras, las relaciones que hay entre los distintos datos y, por lo tanto, en función de lo que ha pasado, predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo de resolver problemas es lo que hacen los ingenieros. En realidad, el machine learning sería la herramienta para conseguirlo. Hay muchas tecnologías asociadas al machine learning que a lo mejor no relacionamos con la inteligencia artificial, ¿no? Pero el hecho de que haya un reconocimiento de textos, de que se pueda enseñar a hablar a una máquina, el hecho de, bueno, los robots, evidentemente, ahora mismo han sacado, por ejemplo, unos programas, unos algoritmos de generación de textos muy interesantes, se llama GPT-3, Google ha sacado otro. GPT-3 utiliza 15.000 millones de parámetros distintos, 15.000 millones de parámetros distintos para generar textos. El sistema de Google utiliza 1 billón español de parámetros. Es decir, tiene muchísimos datos y con eso tú le dices, oye, escríbeme Harry Potter como si lo hubiera escrito Cervantes. Y entonces, como se conoce toda la obra de J.K. Rowling y toda la obra de Miguel de Cervantes, extrapola el mismo texto, en la misma trama, el mismo estilo, o sea, la misma trama de Harry Potter con el estilo que habría empleado Cervantes. O al revés, incluso es capaz de programar él solo. Es decir, hemos conseguido una inteligencia artificial que se llama estrecha, adaptada a solventar solamente un problema con unas capacidades enormes. De lo que estamos muy lejos es de conseguir a ese Terminator, a esa inteligencia artificial que sea capaz de actuar como nosotros en un número muy grande, en un amplio espectro de campos. El problema es que esto avanza muy deprisa. Todos los días se están descubriendo cosas. Estamos, el otro día daba yo una charla que titulé Epidemias exponenciales. Claro, cuando empieza la pandemia de la COVID, los números eran siempre muy bajitos al principio, hasta que pasaban a tener 2 cifras y luego hasta que pasaban a tener 3 cifras de infectados o de muertos, empezaban creciendo muy despacio, pero después subían a la vertical, caso que estamos ahora mismo. Con todas las epidemias estas exponenciales, el cambio climático es otra, y la inteligencia artificial o lo digital en general es otro, el principio suele ser muy llano y después va creciendo prácticamente a la vertical. El derecho no puede más que regular realidades que existen. Por lo tanto, es muy difícil para el derecho estar regulando algo tan dinámico que para cuando terminas de regularlo ya te has quedado obsoleto. La ley internacional del derecho del mar, por ejemplo, tardaron 32 años en que estuviera en funcionamiento, digamos que estuviera vigente desde que habían empezado los trabajos en Naciones Unidas. ¿Qué Internet estaríamos regulando nosotros ahora si tuviéramos que regular el Internet de 1989? Evidentemente no tiene nada que ver con el de ahora y por lo tanto no podemos aplicar los mismos procedimientos jurídicos para llegar a un derecho en una tecnología exponencial que para regular un entorno natural con unas leyes físicas básicamente inmutables. Por lo tanto, tenemos que ir adelantándonos, creando esos entornos con unos criterios éticos que después vayan a estar alineados con los criterios legales que vamos a querer aplicar. Es decir, tenemos que introducir la ética desde el mismísimo diseño y desarrollo de las aplicaciones y no solamente en
su utilización. Yo, para aclararme, propongo una distinción de inteligencia artificial en 3 tipos. Tendríamos una blanda, una inteligencia artificial blanda, que serían pues los algoritmos, pues eso, un chatbot, una Alexa, por ejemplo. Tendríamos una dura, que serían los robots, dentro de la cual estarían los sistemas autónomos letales, los robots asesinos, los LAWS en inglés, es Lethal Autonomous Weapon System, los sistemas autónomos, sistemas de armas autónomos letales. Es decir, los robots asesinos, los Terminators, serían una subdivisión de los robots. Y luego hay una que yo llamo biológica, que sería aquella que hace los interfaces entre la inteligencia del carbono, la inteligencia humana, y la inteligencia del silicio, la de las máquinas. Esa interfaz en la que pues tenemos, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada, en la cual nos metemos dentro de la realidad que nos presenta la máquina y la interiorizamos como si proviniese de uno de nuestros sentidos. En realidad lo que tenemos que hacer es encontrar una ética que abarque todas las posibilidades buenas y malas, todas las oportunidades y todos los riesgos que tienen estas 3 divisiones, si queremos, de la ética. Vamos a empezar por los chatbots, por los asistentes digitales o por los mayordomos virtuales, que han evolucionado muchísimo. Nacen en 1966 los primeros, pero vamos, eran básicamente, tú escribías algo y él te contestaba teniendo en cuenta las frases que aparecían. De ahí ha ido evolucionando a los sistemas de asistentes personales y hemos llegado a los chatbots sociales ahora mismo. Los chatbots sociales, me imagino que habrá muchos que no los conozcáis, pero están ya entre nosotros. Por ejemplo, Xiaoice. Xiaoice, como su nombre indica, bueno, esta es una fotografía que tomé en un congreso en China. La señorita no tiene nada que ver, por eso le he puesto el rectángulo en los ojos. Era la camarera que estaba sirviendo té, lo que pasa es que si esperaba que se quitara la camarera no me daba tiempo a hacer la foto. Xiaoice no es chino, es de Microsoft, y tenía un hermano que se llama Tai, que lo pusieron a hablar en Twitter, lo pusieron a interactuar en Twitter, y a los 10 minutos había vuelto racista, xenófobo, supremacista blanco, machista, en función de las conversaciones que iba teniendo y de cómo veía el ambiente de la gente. Con lo cual, a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos si la inteligencia artificial no nos está diciendo cómo somos en realidad nosotros. Xiaoice empieza, pues como vemos en los anuncios, ¿no? Xiaoice, enciende las luces, ponme música romántica. Y está diseñado para que en 9 semanas sea tu mejor amigo. Para que en 9 semanas interactúe contigo y tú le preguntes, no sé, tengo un problema con mi novio y no sé cómo reaccionar, ¿a ti qué te parece? A ese nivel de interacción. Y para eso lo que se ha hecho ha sido darle una forma humana, ¿no? También a Xiaoice. Y si vais viendo, esta es la evolución que tiene en 2017, 2018 y 2019, me parece que son el muñequito que representa a Xiaoice. Cada vez la antropomorfización, el darle forma humana al chatbot es mayor, de tal manera que sea más realista. Hay gente que se pasa del orden de 2 horas aproximadamente cada día hablando con esta señorita máquina de Xiaoice, que es una máquina, digamos, manteniendo conversaciones románticas con ella todos los días. Románticas o menos románticas, ya de un corte más sexual. Pero llega a emular los sentimientos humanos, a emular, digo, no a tener, de tal manera que se convierte en adictiva. Lo cual además, igual que ocurre con otras máquinas, lo que hace es degradar la dignidad humana en el sentido de acostumbrarte a que tu pareja, el otro, tu contrario,
va a tener que estar siempre a tu disposición y de acuerdo contigo, igual que haces tú. También escribe poesías o tiene pinturas colgadas en algunas galerías de arte. Esta es una poesía en chino, me imagino que tiene más gracia en chino que en inglés, que ha escrito Xiaobais. Este es un libro de poesías que ha escrito esta inteligencia artificial. Es decir, están intentando empatizar con nosotros, porque a nosotros, a los humanos, no se nos llega a través de la razón. Por mucho que pensemos que somos animales racionales, sobre todo somos animales, y seguimos reaccionando casi siempre desde el lado empático, desde el lado emocional, emotivo, si queremos, más que desde el lado racional. Seguimos por supervivencia empleando o cayendo en los sesgos que nos han traído evolutivamente hasta donde estamos. Y por lo tanto ahí es donde pretenden explotarnos. Para lo que se está empleando la inteligencia artificial en muchos países es para una importancia enorme sobre la gente, para controlar qué es lo que hace cada uno. Escribí un artículo bastante crítico con respecto a las aplicaciones precisamente para la COVID, de rastreo de la COVID. En el sentido de la eficacia que estaban mostrando, esto fue antes de que apareciera el radar COVID, la aplicación española, la eficacia que estaban mostrando en otros países y los riesgos asociados a la privacidad, sobre todo tal y como estaban poniéndose o implementándose las soluciones, ¿no? Con grandes compañías, con intereses económicos detrás, que efectivamente tienen una transparencia prácticamente nula. En China, por ejemplo, conocéis el crédito Sésamo, el crédito social chino, es una idea por la cual el sistema va acumulando todos los parámetros de tu vida. Desde los pagos con tarjeta de crédito, las notas que sacas en la universidad, en el colegio, si te saltas un semáforo en rojo, las actividades de voluntariado que puedas hacer, todo eso lo clasifica, lo valora y da una puntuación. Y en función de esa puntuación, tú puedes acceder a unos servicios o no. Hay un capítulo de la serie Black Mirror en el cual es cada una de las personas el que va dándole de 1 a 5 estrellitas a la gente con la que se va cruzando, y en función de las estrellas que tiene puede acceder a unos servicios o a otros. Eso está ocurriendo ya en China. Desde el año pasado ya está el sistema en funcionamiento, no solamente para personas, sino también para empresas. Es decir, todas las empresas chinas y aquellas que hacen negocios con empresas chinas acaban teniendo que pasar por un filtro en el cual se están teniendo en cuenta todos los datos que hay sobre ellas. ¿Cuál es la flexibilidad del sistema? ¿Cuál es la capacidad que tienes para escaparte? Pues realmente mínima. Hay que pensar que cuando se intenta hacer negocios en China, está uno también bajo la lupa de este sistema, en el momento en que entras en el sistema chino. Por eso China ha desarrollado más que ningún otro país lo que son las técnicas de reconocimiento facial. No es el país que está más adelantado en inteligencia artificial, no es el país que está más adelantado en la fabricación de semiconductores. En general, Estados Unidos está por delante de China en casi todos los casos, pero en reconocimiento facial en concreto, China ha invertido muchísimo. Es de las 10 ciudades con mayor número de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial por habitante, 8 son chinas. La sexta era Londres y me parece que la octava o la novena era Atlanta. Todas las demás son ciudades chinas. Londres es una ciudad hipervigilada, desproporcionalmente vigilada, curiosamente donde está ambientada la novela de Orwell, 1984, en la que el gran hermano está vigilando. Bueno, pues se reproduce la novela en el caso de Londres. Bueno, esto no siempre funciona, afortunadamente,
porque aquí vemos como este algoritmo detecta a un joven de 25 o 28 años con un estado de ánimo neutral, varón con un 97% de probabilidades, y después ahí en las sombras aparece un personaje de género desconocido en modo enfadado de entre 250 y 253 años. Es preocupante, ¿no? Si yo fuera el chaval este, me giraría inmediatamente a ver el poltergeist que tengo detrás. Siendo poco fiable, está ya en uso, por ejemplo, en China este sistema en las aulas para comprobar el grado de atención que tienen los alumnos. No he querido poner vídeos, pero hay algunos en los que aparece, por ejemplo, una diadema que se le pone a todos los alumnos que permite saber el grado de atención que están prestando en clase. En este caso sería con una cámara vigilándote los ojos, estaría comprobando el tiempo que te pasas escuchando, escribiendo, el tiempo que estás dormido o el tiempo que estás escribiendo, por ejemplo, y la nota de actitud y las notas para los padres o para los profesores directamente se generan automáticamente. Esto es particularmente difícil en China porque a mí siempre me ha parecido muy difícil distinguir a unos chinos de otros y sin embargo hay algoritmos que son capaces de distinguir a los 1.300, 1.400 millones de chinos entre ellos. Allí les pasa al contrario, como la base de datos que tienen precisamente son casi todo caras orientales, el hecho de que vayamos nosotros de visita y puedan hacernos fotos o que estén nuestras fotos colgadas en TikTok o en cualquier otra aplicación y tengan acceso a esas fotos para entrenar a los algoritmos, les viene muy bien por la diversidad que les proporciona. ¿Qué tipo de ética se aplica a estos algoritmos? Bueno, si te coges los códigos éticos ahora mismo, el último recuento que hice, había unos 160 códigos éticos distintos, ¿no? Desde el de Naciones Unidas o el de la Universidad de Stanford o el de Barcelona al de China o al de Google. Claro, al final todos se parecen muchos porque es una cuestión de expectativas. Al final todo el mundo lo que quiere es dar una sensación de transparencia, de bondad, de justicia, de eficacia del sistema. Pero, sin embargo, siempre se pueden detectar distintos matices, ¿no? Normalmente en los países occidentales el foco se suele poner más en el individuo, igual que en la cultura, y en los países orientales tiende hacia el bien común, hacia la colectivización del bien común, ¿no? Por ejemplo, los códigos, el código de Beijing, de China, dice, cuando sea posible, siempre que no afecte al bien común, se hará de tal manera que siempre se subordina la libertad individual al bien colectivo. Pero bueno, ¿cuáles son básicamente los principios que se contemplan en estos códigos? Bueno, normalmente se pretende que sea privado, la privacidad, la seguridad, la beneficencia, y afectan a varios aspectos. Afectan, por ejemplo, al tema laboral en cuanto a los sesgos que tienen a la hora de seleccionar al personal. El más famoso a lo mejor es el caso de Amazon, que el 80% de su plantilla eran hombres y por lo tanto el algoritmo que decidía quién entraba en la empresa seleccionaba a un 80% de hombres, porque claro, la situación ideal era, el mundo ideal era el que conocía, y como el mundo que conocía el 80% eran hombres, seguía seleccionando a un 80% de hombres. El tema de la desigualdad es igualmente claro. Hay desigualdad en cuanto a las decisiones que toma en función de la raza, en función del género, pero también hay desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología.
El tener capacidad para acceder a esta tecnología simplemente ya te coloca en una posición de ventaja sobre los demás que no tienen esta capacidad. Bueno, vamos a seguir con los principios que básicamente son eso. El proporcionar confianza, que sea transparente, mantener la privacidad, que sea legal, que sea explicable, que es lo que comentaba antes del Machine Learning, ¿no? Cuando los algoritmos empiezan a aprender por sí mismos y se van entrenando a sí mismos, llega un momento en que tú no sabes exactamente cómo está programado porque lo ha programado otro algoritmo. Y por lo tanto, se convierte en una caja negra que no sabes ni de dónde ha sacado los datos para entrenarse, ni con qué criterio está utilizando esos datos. Entonces, la explicabilidad, el hecho de conocer cómo está funcionando el sistema es un requisito que para mí es fundamental. Hay dos requisitos que yo creo que son importantísimos para un comportamiento ético de la inteligencia artificial. Uno es que comprendamos qué es lo que está haciendo y otro es que sigamos manteniendo el control sobre los algoritmos, sobre esta inteligencia artificial, de tal manera que mantenemos, por lo tanto, la responsabilidad nosotros. La responsabilidad no podemos delegarla. Y aquí siempre hago referencia a una cita muy poco académica, como es la de Tío de Spiderman, ¿no? Que decía que con un poder lleva asociada una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, si cedemos o si pretendemos delegar la responsabilidad, si pretendemos deshacernos de la responsabilidad, decir, no, es que me ha dicho la máquina que haga esto, me ha dicho la máquina, por ejemplo, se utiliza en sistemas judiciales para conceder la libertad condicional. Me ha dicho la máquina que esta persona tiene solamente un 17% de probabilidades de reincidir y por lo tanto le suelto. Y este otro, que casualmente es negro, tiene un 83% de probabilidades de reincidir y por lo tanto lo dejo en prisión. Entonces yo delego la responsabilidad en la máquina. Con eso estoy delegando también el poder en las máquinas. Y la ética se tiene que mantener asociada al poder y el poder se tiene que mantener asociado al hecho del ser humano. En cuanto perdamos la capacidad de entender qué hacen las máquinas y de controlarlas, de poder pararlas o de poder revertir las decisiones que toman, habremos dejado de hacer un uso ético de esas máquinas, con las consecuencias que veremos ahora a continuación. Por lo tanto, la responsabilidad debería estar siempre en la parte humana del sistema y no en la parte de la máquina. Para intentar conseguir esto, pues hace poco más de un año, fundamos 9, 10 amigos, fundamos Odiseya, que es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Es odiseya.org, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y ahora mismo somos cerca de 100 estudiosos de la materia que estamos en distintas ramas viendo qué consecuencias puede tener y cómo podemos convertirnos en una especie de auditor de los sistemas de inteligencia artificial de tal manera que garanticemos, igual que AENOR que garantiza la calidad de una lavadora, que nosotros garanticemos la calidad ética del software que tiene esa lavadora y que le hace tomar una serie de decisiones. Como decía Antonio antes, la Asociación Española de la Singularidad también está haciendo muchísima incidencia en la parte de la inteligencia artificial y en el contexto general, ¿no?, del que hablábamos antes, porque en realidad no estamos viviendo en un mundo mixto entre lo físico y la inteligencia artificial, sino entre digamos, lo digital, lo que nos viene dado por las máquinas y lo que nos viene dado de forma natural, entre sentidos y sensores, como decía antes. La neurociencia, por ejemplo, el caso de Rafael Juste, el investigador español, incide mucho en el tema ético. La neurociencia puede hacer que esas mismas percepciones que nos puede cambiar la inteligencia artificial también nos la cambie a través de cambios en nuestras conexiones internas cognitivas, ¿no? No sé si habéis visto, no sé si habéis tenido ocasión de ver los últimos deepfakes, los últimos
vídeos generados con Machine Learning, como el de Lola Flores del anuncio de Cruzcampo, o la felicitación navideña de la reina de Inglaterra, que los encontráis los dos en YouTube muy fácilmente, pero están realmente bien hechos, están realmente logrados. Ahí hay algunos puntos todavía en los que te puedes fijar para detectar que son falsos, pero en cuanto se consigue esta inmersión en una realidad paralela que nos va presentando las máquinas, acabas como metido en ese mundo, como en la película Avatar, ¿no? Estás metido en el personaje de tal manera, estás rodeado de la realidad virtual de tal manera que eres incapaz de distinguirle. Por lo tanto, estás actuando en consecuencia de lo que te presentan las máquinas y no de lo que hay en el mundo real. Hay otro experimento que os propongo, que me parece muy, muy interesante, que es el Moral Machine, la máquina moral, moralmachine.mit del Massachusetts Institute of Technology.edu. Si vais a la página, os presenta un ejercicio en el cual tenéis, me parece que eran 22 casos como este, ¿no? Vas en un coche autónomo, le fallan los frenos y tiene que decidir si tuerce o no tuerce. Tienes a 4 ocupantes en el coche, 2 adultos y 2 niños, y tienes a 3 personas y 2 mascotas cruzando, teniendo en cuenta que una de las personas es de avanzada edad, que hay 2 mascotas, que hay una mujer, en el coche también hay una mujer. Entonces empieza a considerar, en función de tu elección, qué criterio estás aplicando por edad, por género, por la legalidad del acto que están afrontando. Por ejemplo, ahora mismo están cruzando en verde el semáforo, los peatones, luego estarían perfectamente legales y el hecho de matarlos sería injusto desde el punto de vista en que ellos no estaban haciendo nada mal. A los que le haya fallado el freno ha sido a los del coche, ¿no? Entonces, en función de las decisiones que va tomando, se va programando el algoritmo y después te muestra los resultados, con los que nunca estás de acuerdo. Los refinas y vuelves a correr el ejercicio y sigues sin estar de acuerdo. Porque creo que cualquiera podemos entender que si tú vas en el coche y te fallan los frenos, instintivamente en una décima de segundo tomas una decisión que puede ser acertada o equivocada, pero es algo sobrevenido y algo instintivo, que es muy distinto de programar hace 3 años una situación en la cual en estas circunstancias se va a producir esto. Es decir, si hemos elegido la opción de la derecha de la pantalla, hace 3 años, esas 3 personas, estas 2 mascotas, están condenadas a muerte inmediatamente desde el momento que le fallan los frenos al coche, porque la decisión del coche va a ser inexorablemente que esas personas son menos valiosas que las 4 personas que van en el coche. Esto nos lleva a sistemas que nos parecería mentira que funcionen nunca, ¿no? Siempre hemos pensado que películas como Robocop evidentemente eran distópicas, eran de ciencia ficción, que Juez Dredd, que son películas en las que el mismo policía actúa como juez y toma las decisiones inmediatamente porque tiene todos los datos en su casco, en su visión. Muy parecido a lo que le pasa, por ejemplo, a un sistema de un dron inteligente, un dron autónomo, quiero decir, o lo que le pasa incluso ahora mismo a un piloto de combate cuando está en una misión en la que tiene que tomar decisiones inmediatas en función de un montón de parámetros que están llegándole desde sitios remotos y no en función de lo que está viendo él. O sea, él tiene que creerse lo que le está llegando de bases de datos que le vienen dadas a través de las máquinas y, por lo tanto, que entre otras cosas pueden ser interferidas. O alguno pensaba que la película Minority Report, la de Tom Cruise, en la cual se va prediciendo dónde se va a cometer un crimen, quién va a cometer un crimen, iba a llegar a funcionar o que estaba ya en funcionamiento. Bueno, pues la imagen esta que acabo de poner
no es de una película. Predpol existe. Es un sistema de predicción. No te dice quién va a cometer qué crimen en qué momento, pero te dice en qué zona se van a cometer crímenes en una franja horaria concreta, de tal manera que tú puedas reforzar esa zona con más policía o que puedas evacuar la zona en función de los parámetros que te dé la máquina. Es decir, acaba dándote una predicción en función de lo que ha pasado, con lo cual estás condenado. Si tú vives en un barrio conflictivo, la predicción va a ser que en función de lo que ha venido pasando, va a seguir pasando. Como es más probable que haya un crimen ahí, lo más fácil es que envíes más policía. Si envías más policía, vas a detectar más crímenes, ¿no? Si haces más pruebas, vas a detectar más positivos. Y por lo tanto, vas a distorsionar la realidad con respecto a sitios en los que hacen menos pruebas o en los que envías menos policía. Y ese barrio seguirá siendo particularmente conflictivo. Esto ya se está utilizando en algunos sitios en Estados Unidos. Y se está utilizando, además, no por la policía únicamente, sino que este es un servicio privado que se está proporcionando a las policías. La policía de Los Ángeles, por ejemplo, tiene una base de datos de caras para poder comparar de 8 millones de caras. El estado de Florida tiene 47 millones de caras. Si añadimos los que tiene el FBI, tiene 411 millones de caras. Clearview, que es una empresa privada que se dedica de una forma alegal, en el mejor de los casos, a sacar fotografías de las que todos vamos colgando en Internet, tiene la friolera, o tenía, cuando salió la estadística esta, 3.000 millones de caras. Evidentemente hay caras repetidas desde distintos ángulos, pero evidentemente la capacidad para identificar a alguien en función de los parámetros de su cara que tiene Clearview es mucho mayor que la que tiene el FBI, no digamos la policía de Los Ángeles. Estos porteros automáticos que tiene Amazon, por ejemplo, se llama el Ring. El Ring, no sé si lo habéis visto, en realidad es una cámara que va grabando y va identificando a quién pasa por delante de una casa. En Estados Unidos muchas veces estos porteros automáticos están conectados con la policía, lo cual te beneficia en el sentido de que en caso de que haya un allanamiento, pues está grabado y además avisa inmediatamente a la policía. Pero claro, si todas las casas tienen en su mirilla, tienen una cámara, prácticamente no queda espacio privado en la calle. Lo último, no sé si lo habéis visto, es una especie de helicóptero pequeñito, un dron helicóptero que lleva la cámara y que se va moviendo por la casa para ir comprobando las distintas habitaciones, las distintas estancias de la casa. Estamos en ese grado de vigilancia, quizás menos en Europa. Afortunadamente en Europa somos los más avanzados en cuanto a un Reglamento General de Protección de Datos y todas las salvaguardas legales para el uso de los datos, pero tanto en Estados Unidos como en China estos sistemas están funcionando y están funcionando de forma legal, muchas veces en manos privadas. ¿Qué decir de los sistemas de armas, ¿no? Hablábamos de los robots asesinos, de los Terminators. Hay más de 130 sistemas de armas autónomos letales en servicio en más de 12 países. Hay más de 80 países con proyectos militares que están relacionados con la inteligencia artificial. No todos son de sistemas de armas letales, pero ahora mismo en España, por ejemplo, se están poniendo en marcha muchos proyectos intentando aprovechar la inteligencia artificial con fines logísticos militares, con fines de toma de decisión militares, de tal manera que las decisiones y la logística, la capacidad operativa de un servicio crítico, que ahora mismo es lo militar, pero lo podemos extrapolar a la policía o a los hospitales, a cualquier otro servicio, está cada vez más en manos de sistemas autónomos, mejor dicho, susceptibles además de ser hackeados y de que se les introduzcan parámetros o comportamientos extraños. No solamente eso, estas armas es muy fácil
que caigan en manos de actores no estatales, terroristas, narcotraficantes, crimen organizado. Con lo cual, estamos distorsionando otra vez el equilibrio asimétrico que había de poder, ¿no? Con los drones ya pasó, los drones se han estado empleando por parte de algunos terroristas para atacar a ejércitos regulares. A Rusia, por ejemplo, la han atacado en Siria con drones artesanales comprados en un bazar chino, armados con bombas que les han puesto un dispositivo para que soltaran la bomba y han estado bombardeando la base de Menein en Siria rusa con estos sistemas. Esto no es equivalente a las armas atómicas, por ejemplo, que es muy evidente cuando alguien está desarrollando sistemas así. Un sistema de inteligencia artificial es muy fácil de ocultar y, por lo tanto, la posibilidad de que se desarrolle por parte de gente que no debería tenerlo o que acabe cayendo en sus manos es relativamente sencilla. En el conflicto que ha habido ahora recientemente, el mes pasado, en Nagorno-Karabaj, entre la provincia separatista de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, se han empleado muchísimo los drones, sobre todo de fabricación turca y de fabricación israelí, con el resultado de que Azerbaiyán, que tradicionalmente había estado en desventaja militar, ha conseguido una victoria pues, bastante fácil con unos sistemas como el que se ve ahí, que simplemente están en concreto, el que acaba de salir, que es el Harop o el Harpy, son sistemas israelíes que simplemente se mantienen a la espera, esperando a que un radar se ponga en marcha o a detectar con la cámara que veis que tiene enfrente, en la parte del morro, a detectar un vehículo blindado o una concentración de soldados, en cuyo momento se tira por ellos, es un dron suicida y explota cuando llega. De tal manera que no hace falta intervención de nadie para hacer un ataque. Puedes tener esperando el dron durante horas hasta que alguien pone en marcha un radar, por ejemplo. España acaba de comprarse drones también, pero son pilotados a distancia. Nos hemos comprado en concreto el Reaper, el mecano estadounidense, que se ha empleado muchísimo en algunos conflictos. El nuestro está sin capacidad de momento para tener armamento. También hay drones espaciales. Esto no es el transbordador espacial, no es el Shuttle, es el X-37, que es un dron, es un transbordador espacial, pero no tripulado. La última misión en la que estuvo se pasó 2 años y medio orbitando la Tierra, él solito, haciendo sus cositas por ahí, a saber qué cositas estuvo haciendo, sin necesidad de que nadie lo controlara desde tierra. Tú le dices, ejecuta tal misión y él autónomamente la ejecuta. No es que esté pilotado a distancia. Evidentemente hay otros usos recreativos, incluso logísticos, en el día a día en el que estamos viendo los drones. Pero hay que tener en cuenta que todas las tecnologías de las que estamos hablando tienen una capacidad de uso dual. Se pueden utilizar para fines pacíficos, para fines bélicos igualmente, con lo cual los criterios políticos los tienes que aplicar siempre en función del caso más desfavorable en el que te lo puedas encontrar. Este es el Harop, este sería el Reaper, el que hemos comprado nosotros, el X-37 y los drones que hemos visto de Amazon. ¿Cómo podemos hacer para limitar la autonomía que tengan las máquinas? Porque la autonomía es la que hay. Si tú le das más autonomía a las máquinas, tienes menos autonomía tú. Siempre puedes decir, bueno, pues la máquina que decida todo, pero cuando hay que apretar el gatillo, cuando hay que ejecutar una acción, soy yo el que dice adelante. Bien, y lo dices en función de qué. En función de la información automatizada que te va a ir dando la máquina, con lo cual, si tú no has estado siguiendo el proceso, básicamente vas a tener un hacer o no hacer sin tener todo el contexto de lo que ha estado pensando la máquina mientras trabaja. En mi opinión, se puede limitar, por ejemplo, en cuanto al tiempo
que esté en funcionamiento, es decir, pues, tiene batería para 1 hora, bueno, en 1 hora puede hacer muchos desastres, pero a la hora sabemos que va a dejar de estar operativa. Esto sale del tratamiento que se le dio, por ejemplo, a las minas antipersonal en su día, ¿no? Nos encontramos con campos de minas en muchos países, en África, en Asia, en Iberoamérica, que siguen en los Balcanes, aquí en Europa, que siguen estando pues señalizados que hay minas, pero por los que no se puede pasar o que no están siquiera señalizados, porque las minas siguen activas mucho después de que se haya acabado la guerra. En este caso, pues vamos a limitar en el tiempo o vamos a limitar en cuanto al alcance, de darle un espacio reducido en el que pueda operar o en cuanto al objetivo que pueden alcanzar, para tener nosotros por lo menos la capacidad de desactivar estos sistemas. Sistemas que normalmente están en manos de las grandes compañías y por eso la competencia que hay y por eso probablemente también la falta de regulación que hay muchísimas veces con respecto a las grandes tecnológicas, porque como contrapartida a esa falta de regulación, evidentemente proporcionan también a los estados una ventaja tecnológica importante, una ventaja competitiva. En España ahora mismo podríamos estar alrededor del puesto 15 en cuanto a la capacidad para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Si fuera por talento estaríamos incluso muchísimo más arriba. Nos falta el tejido con el que desarrollar ese talento. Tenemos ingenieros de sistemas en prácticamente todos los países que aparecen ahí. Los ingenieros españoles, el talento español está muy, muy bien valorado. Lo que pasa es que nos falta las empresas que puedan sacarle partido. Bueno, al final, el mundo al que vamos no va a ser un mundo en el que haya hombres por un lado y máquinas por otro. Probablemente al mundo al que vamos es un mundo en el que seamos cyborgs, ¿no? En el que cuando la inteligencia artificial pueda mejorar alguna de las capacidades que tenemos los humanos, se incorpore y se nos vaya mejorando pues la memoria, se nos vaya mejorando la capacidad de visión, la capacidad de entender algunas cosas parcialmente, de tal manera que vayamos conviviendo. Como tenemos que convivir con las máquinas y como probablemente vamos a convivir dentro de nosotros mismos con las máquinas, es importante que antes de terminar de desarrollarlo tengamos claro qué es lo que queremos hacer y tengamos claro hasta dónde queremos dejar a las máquinas que tomen decisiones. Porque si no, probablemente acabemos siendo redundantes y las máquinas empiecen a pensar que no tienen, que no hay sitio para nosotros, ¿no? Que nuestros trabajos los pueden hacer mejor las máquinas. Esto de momento no va a ser así. Hay una previsión de que se van a destruir alrededor de 80 millones de empleos en el mundo por cuestión de la robótica y la automatización, pero se van a crear 135 millones. El problema que tenemos no es tanto de tecnologías, es mucho más de educación. Y bueno, tenemos profesores universitarios aquí. Creo que la universidad tiene que entender el cambio de modelo que se le está demandando. Ahora ya no se va a tratar de crear o de formar a 135 menos 80 a esos 55 millones de nuevos trabajadores que va a haber. No, vamos a tener que formar a los 135 millones, porque los 80 millones de puestos de trabajo que se van a perder va a ser porque ese trabajo vamos a dejar de hacerlo los humanos y, por lo tanto, esos 80 millones de trabajadores van a tener que formarse también con los 55 millones adicionales para poder hacer otro trabajo. Y no una vez, sino cada 4 o 5 años, probablemente, con el avance exponencial que tienen las tecnologías, vamos a tener que volver a formarnos y volver a ponernos en condiciones de incorporarnos a otro puesto en el mercado laboral. Este mercado laboral que decíamos antes que está muy mediatizado ahora mismo por la discriminación que hacen los algoritmos. Estos son los resultados de algunos algoritmos y cómo identifican
cómo son capaces de identificar a la gente en función de su género y su raza. El caso más extremo, por ejemplo, en 2018, el algoritmo de IBM solamente identificaba el 65% de las mujeres de raza negra, mientras que identificaba correctamente al 99,7% de los hombres de raza blanca. Es decir, sigue habiendo, se podría hacer la comparación por pares, pero sí, sigue habiendo, por la muestra que se le ofrece a los algoritmos para entrenarse, sigue habiendo un diferencial enorme entre la capacidad y, por lo tanto, las posibilidades que tienen el género masculino con respecto al femenino y la raza blanca con respecto a las minorías. Lo primero que tenemos que hacer para emplear estos algoritmos es que sean fiables. Lo primero que tenemos que hacer para eso es proporcionar suficientes datos para abrazarte. Recording is on. En Rusia, Alisa se llama el equivalente, dice, Alisa, estoy triste. Y dice, nadie dijo que la vida fuera perfecta. Lo cual está muy entroncado con las diferencias culturales anglosajonas y rusas, o eslavas, por otro lado. Voy terminando. Tendemos a fijarnos mucho en el valor de los datos. Decimos que son nuestros datos. Ahora mismo tenemos denunciado el tratado de intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos, el Privacy Shield. Creo que lo tenemos denunciado, pero no tengo tan claro que se esté dejando de transmitir los datos a Estados Unidos. Pero por una cuestión comercial, hablamos de que los datos son nuestros. Los datos no es que sean nuestros, que también. No es una cuestión de propiedad, es una cuestión de identidad. Los datos son nosotros. La información que recibimos a través de las pantallas nos la va dando Google, YouTube, Facebook, cualquier buscador, nos la va dando en función de lo que conoce de nosotros. Y por lo tanto, no podemos aspirar a tener una información neutral, una información sin sesgos, hasta que no haya esa falta de transparencia con respecto a quiénes somos, hasta que no sea capaz de identificarnos la máquina y de conocernos mejor incluso que nosotros, por cómo navegamos, por cómo movemos el ratón, por cómo tecleamos, la forma de teclear, la forma de mover el ratón, el dónde paras el ratón, qué páginas visita, todo esto acaba definiendo perfectamente a una persona. Se puede identificar a una persona por todos esos datos. Si a eso le añadimos la geolocalización, saber dónde vives, dónde trabajas, por dónde te mueves, los datos fiscales, los datos médicos, que están todos también ahí. Evidentemente, el conocimiento que tienen muchas veces estas grandes compañías sobre nosotros les permite personalizar la información que nos llega. Luego, no es una cuestión de propiedad de los datos, es una cuestión de identidad de los datos. Los datos son nuestra carne y hueso del mundo digital. Esos unos y ceros son nuestra carne y hueso del mundo digital y por lo tanto tenemos que protegerlos igual que protegemos nuestra carne y hueso. Decíamos al principio que a lo mejor con el comportamiento que están teniendo las máquinas, como se están basando en datos reales del mundo, de cómo funcionamos nosotros, a lo mejor lo que están haciendo es devolvernos la imagen de nosotros mismos, sin paños calientes, porque las máquinas no empatizan y por lo tanto dicen, yo en 10 minutos, como le pasa al chatbot de Tai, yo me vuelvo racista, machista, supremacista, pero me vuelvo así porque estoy reflejando cómo es la sociedad en la que estás. Que no quieres ver que es una verdad inconveniente y que nadie te la va a decir negro sobre blanco, excepto yo, que soy una máquina y que me da absolutamente igual. En realidad no vemos las cosas como son, las vemos a través de los sesgos que tenemos. Vemos las cosas como somos nosotros, vemos las cosas en función de cómo las contextualizamos. No basta con que no haya filtros en las cosas que vemos. Tampoco tiene que haber filtros en el proceso
de contextualizar esa información, de entender esa información. Podemos afectar desde la inteligencia artificial, podemos afectar a qué cosas vemos y a cómo las interpretamos. Y por lo tanto podemos modificar nuestra visión del mundo. De un mundo que yo llamé Mundo Orwell, hace casi ya 2 años que se publicó y me sigue dando muchísimas alegrías, como la oportunidad de estar pues aquí con todos vosotros. Me permito tutearos para recordaros que vivimos en un mundo híbrido en el que estamos en este mundo físico, pero estamos también en el mundo digital al mismo tiempo, de forma simultánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a, si os parece, en el momento en que ya Ángel ha quitado ya la presentación, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo os diría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, que nos pida a través del chat su turno, y yo iré dando el turno. Os recuerdo que se trata de hacerle preguntas, no de volver a hacer conferencias, porque si no, no nos va a dar tiempo a lo que me imagino que van a ser muchísimas preguntas. Y voy a hacerte una, Ángel, directamente, porque, claro, a mí me has asustado. Es decir, yo creo que no podemos ponerle puertas al campo, que la tecnología y los avances y el progreso están ahí, pero claro, es que esta es una situación muy difícil de asimilar. Entonces, la pregunta muy concreta que te quiero hacer es ¿dónde está ese punto de transición? ¿Y cómo hacer una transición controlada? Es un poco la pregunta. Es muy complicado. Ahora mismo se está intentando hacer con respecto a las armas autónomas, por ejemplo. En Naciones Unidas se reúnen 2 veces al año todos los países, ONGs, Cruz Roja, y a lo que vuelven cada vez es a la definición de qué estamos hablando y tal, de tal manera que no se avance, porque hay muchísimos intereses comerciales y estratégicos, políticos en juego, ¿no? por la gran capacidad que tienen. Ahora mismo es una cuestión de coordinación a nivel mundial, de tener la conciencia inicialmente del peligro potencial del uso dual de estas tecnologías y de establecer controles similares a los que se han establecido en el caso de las armas atómicas, de la energía nuclear, de tal manera que se evite, por lo menos, que salga de manos razonablemente fiables o por lo menos institucionales el control de estas tecnologías. No me he metido mucho en el tema, pero he mencionado algo de los deepfakes, pero bueno, todo el incremento de la desinformación, en las fake news que tenemos, mucho tiene que ver precisamente con la capacidad de la tecnología para generar esta desinformación. Tenemos que llegar primero a la convicción del problema, a entender el problema que tenemos y después intentar que haya un acuerdo a nivel de compañías y de estados. Aquí ya no vale solamente con que se reúnan los estados, y eso lo ha entendido Naciones Unidas, porque las empresas ahora mismo son las que están desarrollando estos sistemas. Hasta hace poco eran los ejércitos los que construían sistemas de armas que después acababan extrapolándose al mundo civil, GPS o Internet. Ahora es al revés. Ahora normalmente son tecnologías que se utilizan para videojuegos o para entretenimiento y que acaban teniendo alguna utilidad militar. Por lo tanto, antes de ponerlas en manos del público tenemos que ser conscientes de qué nivel de apertura le damos. Pediría al que quiera hacer una pregunta que a través del chat me diga que quiere preguntar con su nombre y yo paso inmediatamente a dar la palabra a la gente. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que sobre todo cuando has sacado el ejemplo de Robocop y demás, podemos encontrarnos dentro de poco tiempo con seres humanos que tengan una parte híbrida
de máquina? Sí, ya lo somos. Existe alguno, pero vamos. Y luego, efectivamente, lo están diciendo por ahí, es que cuando entras en el campo de la filosofía, habría que ver la autonomía humana, de dónde viene, ¿no? El otro día me dio por escribir un Génesis según las máquinas y no se diferenciaba mucho del que conocemos de la Biblia. Ahora mismo ya hay algunas personas que tienen pues exoesqueletos o que tienen algunos sistemas que le mejoran la capacidad, pero eso lo vamos a ver en casi todo el mundo. De hecho, es una de las desigualdades que comentaba, ¿no? El acceso a la tecnología te va a permitir tener más capacidades intelectuales, por ejemplo, o sensoriales que otra persona y, por lo tanto, te va a dar una ventaja competitiva con respecto a ella. Te hago dos preguntas que han puesto en el chat y luego le doy la palabra a Mónica, que ha pedido la palabra. Sandra hace dos preguntas. Dice, ¿la inteligencia artificial puede impartir justicia? ¿Hay a jueces robot? Y por otro tanto, Julián Palomar pregunta, ¿para cuándo el segundo mundo Orwell? Sí, ahora mismo, la inteligencia artificial no puede impartir justicia, pero la imparte. Y no la imparte porque el que firma la sentencia es el juez, o el que determina la libertad condicional, que es normalmente para lo que se utilizan los sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos, además de para buscar jurisprudencia, por ejemplo, se están utilizando para determinar posibilidad de reincidencia y, por lo tanto, libertad condicional. Entonces, el que asume la responsabilidad es el juez, pero claro, lo hace basado en que la máquina le ha dicho que tiene un 87% de probabilidades de reincidir y entonces no le da la libertad condicional. O sea, la responsabilidad la sigue manteniendo el humano, pero la justicia la está impartiendo la máquina porque el humano no se siente legitimado para ir en contra de un estudio estadístico. Tenemos un sesgo ahí, el sesgo del tercero, ¿no? Cuando alguien de fuera, si tu padre te dice algo, no le haces ni caso, pero si viene el vecino y te dice cualquier cosa, eso va... no es discutible. Bueno, pues con las máquinas nos pasa lo mismo. Si una máquina que teóricamente no tiene sentimientos y por lo tanto no tiene intereses, nos dice algo, pues pensamos que tiene que estar bien, porque no está influenciada por nada. Lo cual tampoco es cierto porque está influenciada por el programador o por los datos que tenía. Mundo Orwell, que nos lo está enseñando Julián ahí, el siguiente, tengo ya el título, dependerá de mis circunstancias profesionales. Ahora mismo este mes estoy terminando con la tesis, la quiero depositar el mes que viene y la quiero defender en verano y a partir de ahí me pongo. Tiene Mónica Pedralles que quería hacer una pregunta. Adelante, Mónica. Sí. Voy a intentar resumir porque no soy muy buena resumiendo. A mí me preocupa sobremanera qué es lo que podemos hacer la sociedad civil, que carecemos en gran parte de lo que se... Voy a poner un ejemplo claro. Yo hace un mes empecé a vender con el algoritmo de Facebook, del Business Manager Overview, y vi la clara diferencia de vender con ese algoritmo a vender sin ese algoritmo. De pasar de 0 ventas, por ejemplo, a... un volumen mensual de 2.000, 3.000 euros simplemente utilizando el algoritmo de Facebook. Pero eso tiene un hándicap. Es decir, son ellos quienes deciden a quién le dan ese algoritmo y a quién no. Y en un momento determinado es un algoritmo de Facebook el que te veta en base a unos parámetros que a veces no son ni siquiera justos y tú no puedes pasar a hablar con una persona de Facebook porque quien decide eso es otro algoritmo. Entonces, como sociedad civil, creo que tienes que, de alguna manera, protegerte, porque estás totalmente en manos de ellos para el dinero, para tus pensamientos, para todo. Entonces, ¿qué se puede hacer como sociedad civil? Y luego, otra cosa que me preocupa, ¿qué está haciendo Europa? Es decir, nosotros en España, según lo veo yo, igual estoy totalmente desacertada, no estamos invirtiendo lo suficiente en todo este tipo de tecnologías. Entonces, hay países como China, por poner un ejemplo, que sí que están invirtiendo en todo esto, con un hándicap. Son países que no son democráticos. Entonces, el estándar que tenemos también se ha visto con el COVID. Por ejemplo, si tú vas a hacer cualquier cosa del COVID en Facebook, ya tienen un veto, pues por los problemas que hayan podido tener, pero a veces vetan cosas que son justas y a veces ya raya en lo que es una dictadura, o sea, del pensamiento.
¿Qué se puede hacer como sociedad civil, que es lo que más me preocupa, para protegernos de todo esto y guiar un poco que esa inteligencia artificial, que en teoría tiene que servir para desarrollarnos, no sirva para todo lo contrario, para oprimirnos y para meternos en una dictadura tipo el mundo de... O sea, realmente la novela de George Orwell de 1984. Muchas gracias. Me preocupa menos el tema de las ventas que el tema del en cuanto a las ideas que también mencionabas. Sí. Efectivamente, el hecho de que te puedan vender ideas y que tengas que utilizar los canales, las plataformas, las 4 o 5 plataformas que hay, que no hay más, y que tengas que pasar por ellas, al final lo que ha hecho ha sido desvirtuar Internet, el Internet original en el cual todos estábamos conectados con todos y por lo tanto era una sociedad en red en la cual cada uno tenía su responsabilidad pero también tenía sus posibilidades intactas. Ahora eso se ha quedado en verticales de plataformas que lo tienen monopolizado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, Tim Berners-Lee, el desarrollador de la World Wide Web, está desarrollando un sistema, está ya empezando a comercializarlo, que vuelve otra vez a eliminar las plataformas. Es un sistema de Internet distribuido que pretende volver al espíritu original. Evidentemente, lo que podemos hacer también es exigir que se aplique la ley antimonopolio y en Europa lo que estamos haciendo es reglamentar de forma bastante estricta los datos, con lo cual, si no tienen datos tuyos, difícilmente te pueden vender a ti como producto. La clave no está en la información que tú recibes, la clave está en la información que les has dado antes para darte esa información. Y por lo tanto, la privacidad es un tema fundamental. Mantener nuestra privacidad nos preserva de ser adoctrinados por aquellos que tienen los datos sobre nosotros. Luego, lo primero, mantener nuestra privacidad. Europa lo está haciendo en este sentido y lo está haciendo con una nube propia que se llama Gaia X, que lo que pretende es mantener los datos de los europeos en Europa y, por lo tanto, por lo menos mantener controlada dentro de ese entorno la información de los europeos. A nivel individual, formación, información, conocimiento, como esta charla, ser conscientes de lo que hay, espíritu crítico y exigir que se eliminen estos monopolios o que se mitigue el poder de estos monopolios, que va a ser muy difícil porque evidentemente si yo tengo un Facebook con 2.500 millones de usuarios y estoy recibiendo rédito de esos 2.500 millones de usuarios que están teniendo que pasar su información por Estados Unidos, difícilmente voy a desmontar Facebook para que sea Alibaba o para que sea Tencent, la empresa que es dominante en el mercado. Tiene que haber una aproximación de todos los países simultáneamente a evitar estos verticales, estos monopolios. Creo que más o menos... Perdón, vamos a dar paso y luego, si quieres, vuelves a preguntar. Por favor, el que quiera preguntar, que me lo ponga por escrito, porque si no me lío, sé que alguien lo ha pedido. Creo que quería José Carlos, ¿puede ser? Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, quería hacerle una pregunta, un par de preguntas muy concretas. Porque, lo primero, agradecerte la exposición que nos has hecho y luego quería centrar dos cosas, saber cuál es tu opinión al respecto, porque el tema es bastante preocupante. Ya sabrás que hay dos inteligencias artificiales que están actuando como abogados, una en Estados Unidos y otra en Canadá. La de Canadá actúa en una parte de la legislación por poco menos de $70 al año, es decir, por menos de $7 aproximadamente por unos $6 al mes, que son 5 euros, tenemos un abogado que nos resuelve los pleitos en Canadá. Y en Estados Unidos va más o menos por ahí la cosa. Es decir, y estamos hablando de que utilizan Machine Learning. Es decir, no es una inteligencia artificial desarrollada en su máxima intensidad. Si esto se sigue prolongando, nos podemos encontrar con que tengamos un deep learning en materia legislativa que sea mucho mejor que cualquier abogado y entonces ya no necesitemos abogados.
porque las máquinas serán más baratas, o sea, y será mucho más eficiente a la hora de interpretar las bases jurídicas. Y ahora, o sea, y por eso te quería preguntar, o sea, porque sé que Pricewaterhouse hizo un estudio recientemente donde hablaba de la automatización de los puestos de trabajo y qué puestos de trabajo eran totalmente prescindibles, pero no estoy hablando, o sea, de un futuro muy lejano, sino que en menos de 10 años muchos de los puestos de trabajo desaparecían por las nuevas tecnologías, no solamente por la inteligencia artificial, sino también por la combinación del Big Data y otras tecnologías. Y quería saber tu opinión al respecto en relación al mercado laboral, pero también quería saber tu opinión en relación al Deep Learning, porque el Deep Learning, efectivamente, o sea, si no tiene un control, independientemente que tú has dicho que tiene que haber un protocolo en Naciones Unidas o entre los países para controlar el Deep Learning, la tecnología se abarata tanto que cualquier persona puede desarrollar Deep Learning y, o sea, y puede crear ese lado oscuro, como siempre sucede, o sea, a lo largo de toda la historia. Es decir, siempre hay un sistema que, o sea, que se rige por unas normas, pero luego siempre hay un sistema que va por el lado oscuro. Y ese lado oscuro es muy preocupante porque en las máquinas puede suceder cualquier cosa y, o sea, supongo que serás consciente de ataques cibernéticos a centrales nucleares, ataques cibernéticos y eso es lo que puede pasar. Es decir, si ese deep learning, esas máquinas que aprenden de sí mismas y, o sea, y van por el lado oscuro, que esas máquinas que van por el lado oscuro y no acaban poniéndose a las máquinas que, o sea, que van por el lado, o sea, que ético, que se desarrolla desde la propia humanidad. Y que quisiera saber tu opinión, porque, o sea, porque si no es imparable, es decir, si tú no desarrollas software para pararlos. Esto es lo que ha ocurrido toda la vida, ¿no? El equilibrio entre los ataques y las defensas, ¿no? Entre la lanza y el escudo, que es el ejemplo clásico. Pues tú tenías un escudo de bronce y una lanza de hierro, pues la lanza penetraba el escudo. Después ponías el escudo de hierro y la lanza ya no penetraba. Y entonces sacabas la lanza de acero y hasta que no sacabas el escudo de acero, pues seguía ganando el ataque. El problema es que ahora ya no pasan cientos de años entre que se desarrolla una tecnología y la siguiente que la supera, sino que estamos hablando de ciclos muy cortos y por lo tanto nunca sabes si estás realmente expuesto. De todas formas, a mí no me preocupan las máquinas autónomas que aprendan por sí mismas. A mí lo que me preocupa es la utilización que haga la gente que desarrolla esas máquinas. Normalmente las máquinas no tienen ideas agresivas. Las máquinas desarrollan patrones, toman decisiones, pero si tú no le pones en las condiciones para que puedan hacer, es decir, si no le das un arma o si no le das acceso a una central nuclear, pues evidentemente la máquina no va a buscar ese acceso. No. La inteligencia artificial está muy lejos de eso. Otra cosa es efectivamente que con las habilidades, con las capacidades que te dan el deep learning y el machine learning, tú puedas desarrollar técnicas que empleándolas tú sí te den esa posibilidad. Efectivamente se está utilizando en ciberseguridad para hacer ataques, para hackear sistemas y también para defender sistemas. Con respecto a los abogados, sí, efectivamente, ahora mismo no hay ningún abogado que se sepa todos los códigos civiles, penales, mercantiles y demás del mundo y sin embargo hay máquinas que se los han leído, que se lo saben perfectamente y que pueden extrapolar. ¿Qué acabará ocurriendo? Sí, tendremos que buscar otra forma de emplear a la gente y de filtrar los resultados que te pueda dar la máquina. Ahora mismo se están utilizando sobre todo para recopilación de jurisprudencia y para darte una indicación de por dónde tienes que orientar tu defensa o tu acusación. Pero vamos, igual que desaparecerán algunas profesiones, aparecerán otras muchas. Lo que tenemos que intentar es que las que desaparezcan sean aquellas que van más del lado animal que tenemos y que se mantengan aquellas que están del lado creativo, las que aparezcan sean las que están del lado creativo y del lado empático. Igual que leía que es mucho más fácil que desaparezcan los médicos que no que desaparezcan los enfermeros. Un médico al final es un técnico con conocimientos, tal, el enfermero muchas veces lo que necesita es, enfermero o enfermera, es tener ese contacto personal que una máquina no puede tener y por lo tanto
desaparecerán antes las labores más técnicas que las labores más empáticas. Hay una pregunta que te quiero trasladar y es si todo esto que estás comentando y que debiera de tener una armonización, un determinado consenso para de alguna manera poner límites en su desarrollo, si crees que puede llegar un momento en que si no se hace un uso adecuado de toda esta tecnología, nos manipulen de tal manera que la realidad que conozcamos o la realidad que vayamos a desarrollar esté absolutamente condicionada. No, se me ha olvidado comentar antes, Europa ahora mismo está sacando unos planes de digitalización, de transformación digital muy importantes. A España tiene asignados, por ejemplo, 30.000 millones solamente para digitalización. Es decir, hay una oportunidad muy buena para avanzar también en Europa en este campo. Sí, yo imagino un mundo en el cual, y ahora mismo el otro día sacaba Apple, sacaba unos cascos de visión de realidad virtual. Vamos a colocarnos todos, vamos a ir posiblemente a pasar de los cascos a las gafas, de las gafas a las lentillas y después posiblemente a tener incorporados en los mismos ojos, en los oídos o a nivel no ya sensorial, sino en el nervio óptico ya directamente que tengamos incorporado sistemas de inteligencia artificial que nos permitan pues filtrar los colores, ver también en infrarrojo, cualquier cosa así. Todos estos sistemas son susceptibles de ser manipulados. Hay otro capítulo en la serie Black Mirror en la cual van unos soldados con unos cascos y tienen que matar a los zombies que hay en una población. En realidad no son zombies, lo que pasa es que ellos los ven como zombies. Lo que está ocurriendo ya es que no solamente lo que vemos pasa con los vídeos manipulados, sino también lo que leemos y lo que escuchamos viene determinado por lo que saben de nosotros, lo que quieren, lo que queremos escuchar y porque nos están construyendo un relato en función de la capacidad que tiene la inteligencia artificial para manipular todos esos datos. Ya está ocurriendo que estamos dejando de ver la realidad tal y como es y la estamos viendo cada vez, y por eso nos estamos radicalizando y polarizando, ¿no? Porque para cada grupo se están asignando una serie de informaciones distintas en función de sus prioridades y de sus creencias previas, y ya estamos dejando de ver la realidad de forma objetiva. Nunca hemos visto la realidad de forma objetiva, pero vamos, ahora la estamos viendo de una forma más polarizada todavía en función de la capacidad que tienen las máquinas de optimizar los procesos que antes hacíamos con papel y lápiz. ¿Hay alguna pregunta más antes de que le pase la palabra a Antonio Miguel Carmona? Sí, yo tenía una, te mando, no sé si te puedo mandar, espera. Xavier, como te estamos escuchando, puedes hacerla en directo, venga. Ah, vale, bien. Es una pregunta desde mi más absoluta ignorancia en estos temas, pero desde un viejo lector de Asimov. ¿Tienen alguna aplicación las leyes de Asimov o simplemente no son útiles en todo este desarrollo que se está teniendo en los temas de inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera? En realidad, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la mayor parte de los principios éticos acaban basándose en las 3 de Asimov, que después acaban ampliando con otras 3 otros estudiosos, ¿no? Pero vamos, sí, el problema es cuando te encuentras, y ahí baso el principio de mi tesis, cuando te encuentras con los sistemas de armas autónomos letales, con los robots asesinos. Uh-huh. La primera ley es: un robot no matará a una persona ni por inacción dejará que se muera, ¿no? Eso es. Vale. Si estás diseñando armas letales para matar personas, ya te has cargado las 3 leyes de Asimov en el primer desarrollo. Con lo cual, vamos a... ¿Qué respuesta le ha dado esto? Bueno, es que son relativamente beneficiosas. Es un sistema que, como discrimina mejor de lo que discriminan los humanos, solamente mata a los malos y ocasiona menos daños laterales. Lo cual nos hacemos trampas en solitario, cambiando sobre la marcha las leyes de Asimov,
que al final son unas lógicas, por mucho que las sacan en 50 y tantos en una novela que no tenga ningún valor científico, y decía de la frase del tío de Spiderman, pero al final son la base de toda la ética de la inteligencia artificial, pero nos la estamos cargando en el momento que estamos diseñando sistemas diseñados precisamente para matar y para destruir. Entonces, la ética no tenemos que aplicársela a los robots. Los robots no van a querer matarnos, entre otras cosas porque no quieren nada, los robots. Lo que tenemos que hacer es diseñar robots que tengan como precondición que nadie pueda hacerles matar a nadie. Esa sería la aplicación moderna de las leyes de Asimov. Porque el que está matando no es el robot, por mucho que lo haya hecho por una decisión autónoma, sino el que lo ha programado, el que lo ha diseñado, el que lo ha desarrollado y el que lo está operando. En realidad, aquí lo que acabamos teniendo es una responsabilidad distribuida entre todos los distintos seres humanos que han intervenido en el proceso, porque la responsabilidad no puede ser nunca del robot. Y lo que hacía Asimov en aquel momento era leyes para aplicarle a las máquinas y no a las personas que estaban detrás de las máquinas. Ese es el grave error en el concepto de Asimov, que habría que reformular simplemente en ese sentido. ¿Alguien más quiere hacer, ya estamos llegando al final, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O paso ya a Antonio Miguel Carmona? Perdonad, pero yo quería hacer una simple reflexión muy, muy corta. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Soy Ángela. No, simplemente que lo que más nos preocupa, creo que a esta reunión, e incluido a ti, Ángel, es que quién programa esas máquinas y quién maneja el Big Data. Eso yo creo que en este momento es lo que más nos preocupa. Nada más. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Gracias, Ángel. Ángel, ¿alguna última cuestión que quieras decir antes de pasar a Antonio Miguel Carmona? No, yo volver a incidir en el tema de los datos y en el tema de la privacidad, que es lo que podemos hacer en el día a día, que seamos conscientes de que los datos son nosotros y, por lo tanto, que preservemos nuestra privacidad en la medida de lo posible para evitar ser manipulados. Y cuantos menos datos se conozcan sobre nosotros, cuantos menos datos críticos por lo menos se conozcan sobre nosotros, más fácil será poder preservar nuestra libertad, no ya nuestra privacidad, sino nuestra libertad. Antonio Miguel, tienes la palabra. Bueno, os he escuchado con mucha atención. ¿Me oís bien? Porque yo estoy con el móvil, yo ya soy mobile only. Un poquito bajo, pero te oímos. Bueno, muy importante escuchar ahora tonos más bajos posible después de todo el ruido político que hay en el país, pero decir, a pesar de que alzo la voz, que ha sido, como bien advertíamos al principio, más que interesante. Yo he tomado muchas notas, pensaba hacer un pequeño resumen, pero dado que llevamos, yo creo que 1 hora y 35 minutos, pues les aburriría profundamente. Notas que yo luego utilizo citando a Ángel Gómez de Ágreda, porque sus aportaciones como buen conferenciante y buen intelectual y buen pensador no solamente responden a muchas preguntas, sino que abren más preguntas sobre preguntas existentes, cosa que es bastante socialdemócrata por nuestra parte y bastante intelectual por su parte. Es decir, aquellos que no solamente responden a las preguntas más precisas en relación a las dudas que se ocasionan, sino aquellos que abren más preguntas sobre las preguntas y nos hacen reflexionar profundamente. Por eso quiero felicitar a Ángel Gómez de Ágreda por su conferencia. Estoy seguro que su tesis doctoral, que será leída y espero que nos invite en el estío del año 2021, será cum laude por unanimidad, y desde luego mis felicitaciones a todos los asistentes que han estado y a los que han preguntado, que han estado muy atentos, y a algunos con la boca abierta después de escuchar a Ángel Gómez de Ágreda. Muchas felicidades. Tendremos el próximo mes otra excelente conferencia. Espero que del nivel de esta, ya que aunque es verdaderamente difícil. Felicidades, Ángel, felicidades a todos, y felicidades y un abrazo desde la Fundación Socialdemócrata a todos los asistentes. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias, Antonio. Bueno, aquí damos por finalizado el tema entonces. Muchas gracias a todos y a todas. Vale, hasta la próxima.
Venga, gracias. Muchas gracias, buenas noches.